Gracias, Pedro. Un saludo muy afectuoso aquí a nuestra audiencia. Buen martes. Para entender el proceso de cambio de época en el cual ya habitamos en América del Norte, muy en concreto, ¿cómo llegamos a este punto y con qué proyecto político, lo mismo los estadounidenses que los mexicanos? En el primer caso, me parece que la estrategia del ala radical, en el caso estadounidense, del Partido Republicano, tomó por asalto a ese partido, su ala radical, el trumpismo, para ocupar esa élite política en el largo plazo. Se trató de regresar primero a los fundamentos básicos, por ejemplo, la Biblia como un gran testimonio en que se destacan aquellos que ocupan el poder. Es una estrategia para la venganza, que buscan desde hace 40 años hacer estallar el sistema. Y Trump solo está siguiendo el manual diseñado para decir, por ejemplo, no a los impuestos y destacar el rol del Estado como el problema, jugando con el miedo de la sociedad y obtener así rendimiento de los votantes efectivos. Hacia 1990, la guía práctica de esa ala radical de los republicanos es utilizar el vocabulario político como retórica bélica y demonizar la oposición. Es el abandono de los buenos modales en el mundo de la política porque no son útiles, porque no funcionan. Así lo consideran también en cómo mueren las democracias los politólogos de Harvard. En 1994, la estrategia funciona y los republicanos ganan la mayoría en el Congreso, por vez primera en esas 4 décadas. El otro frente de la batalla para la derecha es capturar el Poder Judicial desde la Sociedad Federalista, un grupo formado por egresados de universidades notables con agenda radical. Desde 2022, ya con la Corte Suprema de Justicia dominada por sus miembros, los de la Sociedad Federalista, ya la Corte anuló por inconstitucional, por ejemplo, el aborto y otros derechos. Y la derecha va, además, por tanto, ve a la justicia como un campo de batalla en el escenario político. La radicalización de los republicanos toma fuerza con el movimiento del Partido del Té, que significa la génesis precisamente del trumpismo. Tiene como activo principal la venganza y el odio contra el sistema político. Bajo la retórica, estoy perdiendo mi país. Y las elecciones de 2010, por ejemplo, la emoción, la ira y el miedo logran que los republicanos ganen el Congreso. Algunos de los miembros notables, entre otros, de ese movimiento, del Partido del Té, son Ted Cruz, Marco Rubio, y su agenda es la antiinmigración y el aislacionismo con el respaldo desde los medios, por ejemplo, desde Fox News, y no se trata de encabezar una política para la victoria, se trata de establecer una marca, el trumpismo, hacia la próxima coyuntura. En su primer periodo en la Casa Blanca, el presidente Trump violó todas las convenciones democráticas y cruzó líneas rojas en ruta hacia su objetivo de esta segunda administración como presidente, hacer estallar el sistema político para dirigirnos al objetivo de ese grupo, el caos. La evidencia más notable sucede en enero de 2021 cuando Trump se niega a reconocer la victoria de su adversario, del demócrata Joe Biden, y llama a sus seguidores a tomar el Capitolio para evitarlo. Algunos de sus adeptos incluso hablan de colgar en su día al vicepresidente Pence. A pesar de la dirección del Partido Republicano, las encuestas confirman el respaldo de la base a Trump, que no ha hecho sino profundizar en su rol la división de la sociedad estadounidense. Ya en 2022, por ejemplo, la dirección de los republicanos en Texas solicitaron llamar a referendo para separarse de la Unión Americana, y no es el único caso. Hacia afuera, en nuestra coyuntura crítica actual, ahora es México y Canadá y China sus objetivos en búsqueda de estallar también el sistema económico y político. La estrategia del gobierno mexicano y la élite política actual para ocupar esta circunstancia es mucho más sencilla. A México no dio tiempo de hacer otra cosa que el PRI estableció don Pablo González Casanova. El sistema político mexicano contemporáneo dio cauce a sus miembros, creando a su oposición para que no se formara la auténtica y se volviese en su contra. Y en sus diversas evoluciones el sistema político prevaleció, hasta que, entre otras cosas, en 2014, Andrés Manuel López Obrador
insistió con la idea en su partido Movimiento de agrupar al país y después al gobierno no en torno de batallas en diseños, en instituciones y hacer un plan estratégico, sino agruparlo a todos ellos, a sus adeptos, en torno a su propio liderazgo, al suyo propio, un liderazgo personal. Otra excepción de esa marca, que fue el López Obradorismo, que lo distingue como un movimiento, por cierto, de derecha, es también controlar el aparato de justicia como instrumento de batalla en el escenario político. La retórica del presidente Trump contra el López Obradorismo hoy, a cargo de Claudia Sheinbaum, es vincular al país con una guerra comercial arancelaria y con relación también entre política y narcotráfico, pero es el mismo manual. Por desgracia, frente a la estrategia de los estadounidenses, ellos miran a largo plazo. El gobierno mexicano, por desgracia, no dispone de un horizonte que mire a la política, a la administración y al desarrollo. Y del tintero, en el clásico nos han dicho que nada hay oculto bajo el sol, que todo se repite. Y el gobierno mexicano anterior no es ya la marca para el mundo de la política dominado por la incertidumbre. Hoy esa marca es el trumpismo y su objetivo central es hacer estallar el sistema económico y político de América del Norte. Ahora, con México incluido en esa fórmula, lo verá el que viva, Teodoro.